Y ahora na kuruata ato ate mamahingot kay nga nehe kurapanui. Yang arina mahana piti hitu o vaitu unui o te matahiti piti ta utini piti hurumaono. He tataratu aro titi bahani o te mata o te rapanui korua prauapi. Te ve a api mo amu atu e te hua ayot kainga, mai te kainga roa era o tire, te tatou diputado ko hotu iti te ao Drago, ararua ko te puo ko hakatere o te PDI, ko Lucas Riroroko, naraua ko piri aki te subsecretario o te Seguridad Pública mo vananga e mo kimi, e tahirave a hauhaa mo hakakore i te droga i ne Irapanui. O ira, mai ki o tatou ki hakarongo. Parte de nuestro plan de Rapanui sin drogas, agradecemos esta audiencia de trabajo y también de diagnóstico con el ministro subrogante y subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet. Junto al subprefecto de Rapanui, Lucas Riroroko, es que justamente le hemos hecho el diagnóstico, hemos tomado y hemos llegado a decisiones que vamos a realizar justamente para apoyar este plan antidrogas de Rapanui y como lo hemos dicho con todas las autoridades locales, esto es caiga quien caiga. Los compromisos entonces son reforzar la salida desde el aeropuerto de Santiago a Rapanui, pero también tenemos una serie de medidas que es fortalecimiento de la institucionalidad en la isla, armar, ¿no es cierto?, el compromiso es llegar a tener, ¿no es cierto?, nuestro Ministerio de Seguridad instalado en la isla para la toma de decisiones, para inteligencia y justamente en la lucha contra la droga y otras cosas más. Tenemos que hacer que Rapanui siga prístina en materia de seguridad. Es absolutamente necesario, no solo desde el punto de vista turístico, sino desde el punto de vista de lo que significa Rapanui para Chile, para nosotros, con nuestro pueblo originario, además ancestral, lo que significa que tiene que mantenerse su cultura, pero también su seguridad. Su seguridad es importante y que la gente que vive en Rapanui sienta que el gobierno los apoya, los respalda en materia de seguridad. Y por eso agradecemos y respaldamos absolutamente este plan de seguridad, lo que hemos conversado hoy día. Y quiero decirles que en los próximos meses van a tener buenas noticias en materia de seguridad. De hecho, eso es lo que hemos conversado con el diputado. Queremos que esta isla sea un ejemplo en materia de seguridad, un ejemplo comunitario, por lo que significa naturalmente el pueblo ancestral Rapanui. Quiero agradecer la invitación del diputado Judviti y del subsecretario y ministro de Seguridad subrogante, don Andrés Joanet, a quien se le hizo una presentación de la realidad criminal de Rapanui y además de la estrategia que implementará la PDI a través de su unidad territorial, la Bicrim Isla de Pascua, para el ataque a la delincuencia, en especial el tema de tráfico de drogas. Y en conjunto con la inmigración irregular, que se trabaja en paralelo con la Delegación Presidencial Provincial de Isla de Pascua. Recuerden que el primer paso fue llevar personal de aduana para capacitar tanto a la Armada como a carabineros por los puertos aéreo y marítimo. El segundo paso fue adherir, ¿no es cierto?, a las autoridades locales a este plan de Rapanui sin drogas. Nuestro tercer paso fue justamente hablar con el ministro subrogante y subsecretario de Seguridad Pública para implementar el ministerio en Rapanui y junto al delegado y otras autoridades trabajar en nuestro plan. Valoramos que el subsecretario de Seguridad haya adherido a nuestro plan de Rapanui sin drogas. Sin duda nos quedan muchos pasos más que dar. Vamos a estar fortaleciendo las distintas instituciones del Estado y vamos a ir en contra de la droga. Primero, y en segundo lugar, los violentos, los que no quieren utilizar el diálogo para resolver problemas, se ponen al final de la fila. Este plan no es un simple papel, estamos cumpliendo cada paso. Y recuerden, esto es caiga quien caiga. Y Orana Maurun. Ete mau mahingot kainga, nako haka unga maya tahirongo ete tatou mau tangata o te tautau miro, o te aianga taiahi, te hora o te ahiahi, ko atirova a tahi tangata o te tatou motu nei ko Rapanui. E ko aamurahi atu e te hua ai e moho tatou mohakarongo ki te puoko o te tautau miro peheka vanangananga maiena o te ati piri maiai ianga taiahi. Lamentablemente el día de ayer, alrededor de las 17:50 horas aproximadamente, en la ruta IPA 2 próximo a IPA 1, sector vertedero, lamentablemente y por causas que están siendo investigadas por carabineros, se generó un lamentable accidente donde fallece el conductor de la motocicleta y resulta también lesionado al conductor del vehículo de mayor dimensión. A raíz de este accidente se realizaron diversas diligencias investigativas con la finalidad de poder establecer las causas del accidente y cuál de los dos conductores
generó en definitiva el lamentable accidente en el tránsito. Ahora, el llamado de Carabineros de Chile principalmente es al resguardo, a las medidas de seguridad que deben adoptar nuestros conductores. En el caso específico de ayer, lamentablemente vemos la no utilización del casco de seguridad, cosa que hemos sido muy reiterativos como institución al señalarles a cada uno de nuestros vecinos la utilización permanente del casco de seguridad que permite en este caso haber salvado la vida de la persona, como también utilizar los elementos de seguridad que brindan los vehículos, como son los cinturones de seguridad, utilización de las luces de seguridad, verificación de los sistemas mecánicos del vehículo por intermedio de la revisión técnica o revisiones periódicas del vehículo, nos va a poder permitir generar desplazamientos más seguros y poder también generarle más seguridad a cada uno de los usuarios de las vías. Yang harina ite hora tupo ai te hua ayot ka inga nako piri ako taka airotit koru nui mo apapa ite anga ta ato aot ka inga o te tatou hauma ohi orotit kodeipa. Narauai hatu maiena e kimi maiena tahiravea mo hakatitika ite anga henua. Oira mai ke o tatou e te hua aie ki mataitai. Una de las problemáticas actuales tiene que ver con la movilidad de los vehículos, una gran saturación de autos que ingresan al territorio, la imposibilidad o la dificultad de poder sacarlos y otros aspectos relevantes tanto como en la conducción y los hábitos de los conductores es lo que se abordó a través de una reunión de una mesa de movilidad. Todos los detalles con respecto a esto, qué temas se trataron y cómo se está trabajando al respecto en el siguiente informe. Nosotros como subcomisionados a partir del año pasado creamos esta mesa porque nos dimos cuenta que el tema de la movilidad en la isla es súper importante, está llegando a un punto crítico que hay que abordarlo y por eso se constituyó esta mesa donde compone los comisionados más la municipalidad, Carabineros, SACIPA, que tiene que ver con las instituciones que corresponde, que tiene que ver con temas de fiscalización, que tiene que ver con temas de las entregas de la patente, cómo funciona. La movilidad en la isla es transversal. Hemos abordado varios temas que son súper interesantes. Estamos en el momento de solicitar y ver cómo las instituciones públicas abordan el problema de la movilidad, tanto por temas, el Ceremi, por ejemplo, transporte, está SACIPA. SACIPA trabaja con las navieras. Estamos interiorizando cuánto es la cantidad de vehículos que llega a la isla, cuánto es, para poder tomar medidas que pueden ser a corto plazo, mediano y largo plazo. Entonces se construye este plan, se identifica cuál es el problema y cuál es el impacto que produce dentro de la gestión del territorio, tanto público como privado. Y a partir de eso hemos dado cuenta, hemos recibido informes tanto de la Ceremi, de salud con respecto a las sacadas de los residuos de la isla, tanto residuos como chatarra. No hay estadística, todos decimos que hay muchos vehículos en la isla, hay mucha chatarra en la isla, hay mucha basura en la isla, pero no tenemos un procedimiento, no hay un trabajo colaborativo en las instituciones donde se pueden abordar, mejorar la gestión para que realmente tomamos acciones. Y este es un trabajo colaborativo, porque si usted dice, está el Ceremi, está la municipalidad que tiene que ver con temas de los residuos, está SACIPA es la que está a cargo de los embarques y desembarques de la carga, están las navieras, está, si queremos sacar la basura, ¿quién lo retira en su punto final? No está claro, no hay un plan. Entonces obviamente hemos dado cuenta y eso ha sido súper importante. Y el tema de la movilidad es transversal, tiene que ver tema de fiscalizaciones, tiene que ver faltas de coordinaciones entre las instituciones, tiene que ver con temas de precio también, una carga mayor, falta de control de ingresos de vehículos o de residuos a la isla, tanto peligrosos, el tema de la patente, cómo estamos funcionando, porque también hay un tema de drogas que están involucrados, que hay comercio que no está fiscalizado, hay un tema social que es un impacto que está impactando dentro del territorio. Yo creo que esta mesa, idealmente que nosotros a partir de este trabajo que vamos a tener ahora, que estamos trabajando, nosotros ya vamos a empezar a trabajar en la modificación de la ley control migratorio y en la ley control, en esa modificación vamos a incorporar sobre todo el tema de traslados, ¿no es cierto?, y el ingreso de vehículos a la isla, porque acá tenemos una ley que no nos permite controlar y que hay que modificar la ley 21.070 para poder incorporar medidas que
que controla el ingreso de vehículos hacia la isla por la cantidad de población actual. Carabineros de Chile en el territorio está realizando diversas acciones preventivas. En el caso específico de la mesa del día de hoy tratamos qué es lo que están haciendo los carabineros en el territorio, qué están fiscalizando, qué cosas se están detectando al momento de realizar las fiscalizaciones de tránsito, y principalmente hemos detectado que los conductores lamentablemente aún siguen efectuando sus desplazamientos sin la utilización de elementos de seguridad, como por ejemplo el casco de seguridad, que es fundamental, relevante para la seguridad en la eventualidad de haberse involucrado en un accidente, como también los elementos de seguridad que tienen los mismos vehículos, como son los cinturones de seguridad. Son elementos que el vehículo por diseño los trae para ser utilizados y que permitan también darnos más seguridad al momento de desplazarnos, como también al vernos involucrados en algún momento en algún tipo de accidente del tránsito. Ahora, el llamado principalmente nuestro es que los carabineros van a seguir haciendo fiscalizaciones, vamos a seguir estando presentes en el territorio, tanto de fiscalizaciones de tránsito, fiscalizaciones de detector de velocidad y también fiscalizaciones con la presencia de alcohol en el organismo. Nos va a poder permitir hacer estas acciones más preventivas, generar desplazamientos más seguros en la comuna y de esa forma también generarle más seguridad a nuestros vecinos. ¿Tú querías preguntar sobre...? No, salió perfecto. Yang harina te hua ayot kain a te mau tangata anga oroti te tato kona ni o koropai na kori kuanga haka umaya i te huru anga hauhaa o te makinu kinu i te tato hakari. O te ai yang harina yang ataiahi he haka paka i te mahana o te mobilidad o te deporte. O ire te hua aye mai ki o tato ki mata ita i te atanei. Junto con el equipo de la corporación quisimos no quedarnos fuera de esta gran celebración, y para lograr llegar a mayor cantidad de niños decidimos este año hacer visitas a los colegios. El día de hoy visitamos el Jardín Cacori, fuimos también al colegio de Seretnui y ahora nos encontramos colaborando, y ya como forma de cierre de este día martes, con el colegio Jonga Areo. Me estaban muy felices de estas pequeñas intervenciones. A veces uno no le toma el peso a estos pocos minutos, y al ver a los niños uno se da cuenta de cuán necesario es hacer estas intervenciones de psicomotricidad, acompañar a los jardines y a los colegios en esta dinámica de fortalecer el desarrollo de nuestros niños. Así que bueno, nos encontramos felices. Mañana continuamos con la aldea educativa. Vamos a estar también ubicados en la cancha, también en forma colaborativa, ¿cierto? Apoyándolos en ciertas dinámicas que ellos ya tienen planteadas. Así que estamos con todas las ganas, con toda la fuerza y el ánimo, siempre dispuestos a colaborar y a trabajar, ¿cierto?, por nuestros niños y nuestros jóvenes de Rapa Nui. Estamos muy felices de haberlos recibido porque nos ayudan a motivarlos, a fomentar y a fortalecer el deporte, porque están en una edad muy rica de aprender, de ser motivados, ya que estamos en Rapa Nui, que en esta isla se ve mucho el deporte y empezar desde chico es la mejor edad. Así que muchas gracias a la CONDIR por venir a participar junto a nosotros, y que los esperamos para otra ocasión. La verdad es que estamos súper contentos con la actividad que realizamos hoy. Justo estamos pasando la unidad de hábitos saludables, y dentro de esta, aparte de la alimentación, del descanso correcto, también tenemos nuestra vida deportiva. Los niños cada día practican el deporte y disfrutan de esta actividad dentro del colegio y fuera de él. Bueno, los niños de este colegio son muy participativos, siempre les gusta estar moviéndose, y bueno, se dieron cuenta que tienen bastante energía, y a través del deporte siempre la van canalizando. Esta instancia es súper importante, ya que a través de ella pues, ellos toman conciencia de qué forma pueden cuidarse su cuerpecito y estar sanos. ¡Ala, ala! ¿Qué hicieron? Saltar ahí al frente y a saltar así. ¿Y te gustó lo que hicieron hoy día? Sí. ¿Qué hicieron? Hicimos ejercicios. ¿Qué fue lo que más te gustó? La educación física. El caballito. Saltar. Saltar. ¿Qué fue lo que más te gustó? Saltar y ir en la cueva. Yorana, Guaune, Copo Magina, Hey Araki, Heavy Eanga, Wote Honga, Are Rapa Nui,
i te mahana ne ko angarina, he ngongoro tātou i te mahana o te anga hakari. Mai hanga piko mātou i haere i oho mai ai, ka tuuro ki hanga wareware, mo ngongoro, mo reka, o te ngā poki, o te honga are o Rapanui. Maua, maururu. E ko tū mai a te mahana e te huai o te kāinga, apo mahana toru, he hakatere atu aroti te wahani o te mata o te Rapanui i te tātou te ata. E ro rata pati, e te vi e ka mauenei te anga nehenehene ko Elvira Tuki te pano. Te tātou ariki o tapati Rapanui o te tau, piti tau tini mahoe ko Priscila Osorio Riroroko. O ire te hua aie mai ke o tātou ki mātaitai. I te hora nei e te hua ai o te kāinga he wari tātou he hakarongo i te tātou maire o te aromahuta o te motu nei ko te pito te henua. Te maire, mapo, mahana toru. He puru te rangi ua i te raa. Te vea ka haa mataena mai te pitia huru mahoe ka tuuro ki te pitia huru maono. Te toke rau ka puhi mai ena mai te hoe ahuru maiwa kilometera ka tuuro ki te pitia huru mahoe kilometera i te hora. E hitu te puai o te raa, o ira e hapa o korua ia korua a. Te tai, hora hoe ka toru ahuru minuti o te popohanga, takataka ono ahuru mahitu. Te tai papaku, hora ono ka maha ahuru mahitu minuti o te poa, takataka ka maha ahuru. Te rua tai ua, hora hoe, ka hoe ahuru mapae minuti o te ahiahi, takataka ka wau ahuru mahitu. Te rua tai papaku, hora wau, ka pae minuti o te po, takataka toru ahuru matoru. Te ma e harae o tatou raa, hora ono, ka pae ahuru ma wau minuti o te poa. Ka moiko ka iri mai ena te raa, hora hitu ka piti ahuru ma iwa minuti o te poa. Ka topa ena te raa, hora hitu ka hoe ahuru minuti o te ahiahi. Te mahina kae aena ahuru ma hoe, ka maha ahuru ma ono minuti o te po. Ka topa ena te mahina, hora hoe, ka piti ahuru ma iwa minuti o te ahiahi. Ina korua korehu i te hoe mahana o waitu upotu te mahina o motohi. E te hua ai, e te maumahinga o te kāinga, nā ko mau a te tātou prau a piaro te wahane o te mata o te Rapanui. Pehiwa a tātou he piri haka ou a pō. Mahana toru mo tatara atu, mo haka i te atu e mo a amu atu i tātou rongo, teipe, vea e prau api. Ina ko rua ko tere, nā ko tō mai a mātou e tahi te ata o te roa nei o te marite i tu urora ua ki te mahina i haka te karo i ira, mo tikera mai pehe noho atuena mahina i uta o te ao. O ira te hua ai o te kāinga e tahi aroha nui nui tetu mo kurua tātoa mo kua koro mo kua noa e te mauhua ai o te kāinga. I orana korua ta atoa.